Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen miércoles, miércoles que se corresponde a la sección Dialoguemos por aquí en Un Mundo de Economía a través de su televisora del Táchira. Bienvenidos, buen miércoles, Fidel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Darcy. Bienvenidos amigos. Como acostumbramos los miércoles, vamos a estar desarrollando un tema con un especialista. Un tema en un diálogo bien interesante. Vamos a estar hablando de pandemia y crisis económico-social. Agudizan en Venezuela los conflictos personales de todos nosotros, los ciudadanos venezolanos. Darcy, ¿quién es nuestra invitada? Nuestra invitada es Videlma Rey Guerra, amiga del programa, amiga nuestra. Ella es abogada, terapeuta de pareja y de conflictos intra e interpersonales, conferencista, creadora de los programas Matrimonios en Armonía y Divorcios sin Traumas. Está creando una guía práctica denominada Creando Destino para Crear Conciencia. Próximamente ya ella la publicará. También es autora de Amores Infieles e Infelices. Por cierto, una excelente obra que la recomiendo con mucha potestad. Gracias. Bienvenida, Videlma. Bienvenida, Muchísimas Videlma. Gracias por estar con nosotros, por haber atendido a nuestra invitación. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Hola Fidel. Gracias. Es la segunda vez que estás en nuestro programa, teleaudiencia. excelente, yo Buenos creo. días. Bueno, vamos a hablar, dijo Fidel, pandemia y crisis económico-social que agudizan cada vez más los conflictos en los venezolanos. Bueno, para nadie es un secreto que antes del coronavirus, Venezuela ya aquí veníamos arrastrando una hipercrisis. Y cuando nos referimos a las crisis, a las emergencias, pues tanto catástrofes, guerras que están fuera del control humano, está también la crisis económica, la crisis social y por ende las crisis emocionales que se han dado. ¿Cómo enfrenta un venezolano? ¿Cómo está afectado ante esta crisis de orden multidimensional? Sí, en efecto, estamos atravesando, diría yo, la noche oscura. Los venezolanos quizás aún más que el resto del mundo. Y en esa noche oscura de esta situación, pues solemos atravesar por diferentes estadios, ¿no? Uno pudiera ser una ansiedad manifiesta. Mi futuro lo veo inestable, no sé qué va a pasar, no sé cómo me voy a defender. Otra es aquello que miramos hacia el pasado, todo lo pasado fue mejor nos hubiéramos estado allá, nada como lo que ya ocurrió, o sencillamente estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarnos. Y en esta situación nos desconectamos totalmente del equipaje perfecto que como seres humanos tenemos. Estamos dotados de un equipaje poderosísimo al cual no le hemos sacado el máximo potencial. Y de eso se trata, de ir buscando, de ir revisando, sobre todo de ir entendiendo quién soy yo como ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Solamente un cuerpo que camina, que va, que viene? ¿O algo más hay dentro de mí? Uh-huh. Y entonces en ese sentido, pues tenemos que empezar a mirar a observar nuestros pensamientos, a observar nuestros sentimientos, esas emociones que nos llevan a actuar. Y de esa manera comenzamos a hacer un presente digno para cada quien. Indiscutiblemente que habrá personas que dirán, pero eso no es fácil porque estamos viviendo una situación económica difícil, estamos viviendo pobreza, estamos viviendo situaciones de salud. Y sí, suele estar difícil, pero lo que pasa es que nuestro externo o lo que vemos en el afuera tiene mucho que ver con nuestro interno. Claro. Entonces yo siempre digo así. Por ahí viene el desgaste y la afectación. Claro, Uh-huh. claro. Fijémonos cómo están nuestras calles, con basura, con monte,
las fachadas, todas, digo las instalaciones de todo lo que son las oficinas públicas. Totalmente deteriorado. Y de esa misma manera, los venezolanos estamos viviendo muy deteriorados por dentro. Y ese es el reflejo de lo que vemos. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a cultivarnos en nuestro interno? Allá quería ir, doctora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomienda usted a tanta gente que nos está viendo como especialista en el tema para hacerle frente a estos sentimientos que estamos desarrollando? Sí, lo primero que tenemos que hacer es empoderarnos. Y el empoderamiento tiene mucho que ver con conocerme. Con saber cómo soy yo, cómo me comporto en el afuera, cuáles son mis sentimientos, mis pensamientos constantes, porque todo aquello que yo pienso recurrentemente y todo aquello que siento día a día recurrentemente va haciendo en mí en mi cuerpo se va manifestando y él actúa conforme a eso, en automático. Y esa es la razón también por la que estamos tan, ¿cuál sería la palabra? Estamos tan conformes en medio de todo, ¿no? En medio de todo, ¿quién hace algo? Exactamente. ¿Sí? Resignados, que no me gusta esa palabra porque creo que es el último estado al que debe caer un individuo, una población como tal. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy miércoles de Dialoguemos. No se aparten, por favor. Bien amigos, seguimos con ustedes en este mediodía de diálogo. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Videlma Rey Guerra, quien es terapeuta y conferencista, y estamos hablando sobre la situación que está generando en todos y cada uno de nosotros en términos de conflictos personales por las presiones que vivimos en función de las pandemias que existen gravitando en este país. Hablamos de pandemias porque la situación político-social es muy fuerte desde hace ya muchos años, a la que se sumó la pandemia del COVID-19, ¿no? Videlma, hablando de la situación que vivimos los venezolanos, ciertamente, ustedes como terapeutas, ¿cómo están manejando esa situación con los pacientes, con la gente que está tan aquejada por problemas, con esos estados emocionales que ponen en peligro el desenvolvimiento personal y cuidado y si no, hasta la propia vida propia, la de cada quien y la de quienes están en su entorno, ¿no? Bueno, sí, estamos yendo de vuelta a que las personas busquen ese tratamiento dentro de sí mismas. ¿Y cómo se hace eso? Necesitamos autoconocernos, como lo dije hace un momento, necesitamos autovalorarnos. Muy importante eso. Necesitamos autorreinventarnos, hacer transformaciones, porque si hablamos de Venezuela, necesitamos ir trascendiendo, ir manejando, irme capacitando para tomar acciones. Y si hablamos de la pandemia mundial, pues quizás esta pandemia va a durar un rato bastante largo y también necesitamos hacer esas transformaciones, porque necesitamos cambios de conciencia, amplitud de conciencia, necesitamos entender, y lo repito muchísimo, entender el equipaje que llevamos como seres humanos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Enseñamos a la persona a reconocer sus emociones, sus sentimientos, sus conflictos internos, a reconocer el valioso potencial que tiene inexplorado todavía, a irla conectando con ese ser maravilloso que yace dentro de nosotros y a irle dando la motivación y la fuerza para que todo esto que va aprendiendo lo lleve a la acción, lo manifieste.
porque ciertamente somos personas creadoras de un destino. Y tal como pensamos, y tal como sentimos, y tal como emocionamos, actuamos. Y en estos momentos estamos repitiendo lo de hace 20 años. O sea, tenemos 20 años repitiendo los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, y el cuerpo ya se nos acostumbró. Y estamos el cerebro inertes. ya se programó. Estamos inertes. Sí, pero el cerebro es el que le manda la orden al cuerpo, ¿no? Correcto. Con sus neuroquímicos, su biología, y el cuerpo la toma y la hace cierta, no distingue bueno o malo. Entonces, necesariamente necesitamos, o ¿a dónde vamos? A la reconstrucción del ser humano. Exactamente, ese es un trabajo muy minucioso que se hace, el trabajo individual, de mucho tiempo, de mucho empeño, de mucha dedicación y de mucha exigencia, porque no podemos conformarnos ni excusarnos de que porque todo está mal a nuestro externo, yo estoy mal. ¿Y qué se hace por uno? Tiene que partirse desde lo íntimo, individual, particular, hacia lo general. Palabras como resiliencia, palabras como o frases, es cuestión de actitud o seguir puntos muy específicos para no sucumbir ante todas estas externalidades y estos agujeros que hay a nuestro alrededor de todo orden. Escuchamos diariamente, exactamente. ¿Qué cree usted? ¿Cómo empezar a formar a la gente, al ciudadano de a pie, en cuanto a que vaya asimilando esos criterios de resiliencia, de actitud, de tener una mejor visión ante la vida? Porque en esa repetición de cosas negativas, de emociones negativas, de traumas, de desenfados, de angustias, y conllevan a que los entornos se tornen muy, pero muy drásticos y amargos y demasiado tóxicos. Bueno, ahí claro que sí, la resiliencia, la actitud positiva, la vibra, que también le decimos, necesita ser, primero, necesita ser entendida, porque la manejamos desde un concepto meramente analítico, con nuestra mente que piensa, nuestra mente consciente, y no la internalizamos ni sabemos su verdadero significado y para qué sirve. Entonces, necesitamos utilizar esos términos en el buen entendimiento para que podamos salir de la víctima en la que nos conseguimos, porque de paso en nuestro país somos netamente paternalistas, que papá Estado nos dé, nos apoye, nos guíe, nos cargue, casi que nos lleve a la morada. Entonces necesitamos salir de esa víctima en la que nos sentimos, que todo está mal, y hacernos responsables. Asumir nuestras propias vidas. Asumir nuestras propias vidas, y hay una frase que utilizo muchísimo como para dar ese impulso, que quiere decir: acostumbrémonos a vivir no esperando nada de nadie. Cuando adoptamos eso, voy a vivir sin esperar nada de nadie, necesito, y en automático también ruge ese león que llevamos por dentro, que quiere hacer transformaciones, y se empieza el proceso de empoderamiento. Bien. Porque muy bien. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos para continuar hablando con la doctora Videlma Rey sobre el tema que nos compete hoy, pandemia y crisis económica social, cómo está afectando a los conflictos de los venezolanos. Ya venimos, no se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy miércoles de Dialoguemos con la doctora Videlma Rey Guerra. La cuarentena o el encierro conlleva una serie de sentimientos y de frustraciones, pues, por el mismo distanciamiento, por el aislamiento de los afectos, la comunicación física, el compartir, etcétera, etcétera.
Específicamente, ¿cuáles son sus recomendaciones en estos tiempos de confinamiento? Ok, necesitamos mirar nuestro entorno no como aquel sujeto que está agrediendo constantemente nuestra identidad. Necesitamos empoderarnos, y empoderarnos significa empezar por entender, y lo repito, empezar por entender mi cerebro, mi corazón y mi cuerpo. Claro. Y en mi cerebro están todos mis pensamientos, todas mis reacciones automáticas en las que él inmediatamente manda su biología y ella se apodera de nosotros. En nuestro corazón están todos los sentimientos que catalogamos como buenos o malos. Uh-huh. Y en nuestras emociones, pues ese es como el motor que nos lleva a actuar. Entonces, una recomendación que todos podemos hacer y que no es costosa, es, vamos entonces a autoobservarnos, vamos a autoobservar esos pensamientos que a diario tengo, y si es posible los escribo. Todos los días pienso que esto nunca va a terminar, todos los días pienso que no puedo más con esto. Seguimos, ¿y cuáles son de esos sentimientos que han marcado mi vida? Tales y tales sentimientos han marcado mi vida que están en consonancia y en resonancia con lo que estoy viviendo en este momento. Claro. Y escribo mis emociones y digo cuál de estas emociones puedo yo empezar a cambiar, a transformar. Porque lo cierto es que todo aquello que resistimos, que permanecemos en esa resistencia, va a permanecer. Y todo aquello que aceptamos desde un corazón noble, transformamos. Entonces creo que la salida en este momento no está en el conocimiento material. Uh-huh. La salida en este momento está en el conocimiento del individuo, de su mundo interior y de las capacidades que puede llegar a desarrollar para, en la situación que sea, llamemos crisis o llamemos pandemia o llamemos confinamiento estricto, podamos sacar nuestro máximo potencial. Una palabra clave allí, le voy entendiendo, vendría a ser la adaptación, la adaptabilidad a las circunstancias. No, aceptación. Más aceptación que adaptación. Sí, porque claro, una va a llevar a la otra, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de aceptación. Ajá. No vayamos a caer en la resignación. Uh-huh. Aceptar significa acepto lo que es. En este momento está la pandemia, en este momento está mi país revuelto, en este momento no tengo oportunidad. Eso lo tengo que mirar y aceptar. Y una vez que se abre ese corazón a esa aceptación, es que puedo decir, pero también puedo hacer grandes cosas con esto. Uh-huh. Y nunca caer en, eso es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, porque realmente los tiempos están hechos para que en este momento aquel que encienda su chispa, encendió su motor. Y el que no, pues seguirá en su posición de víctima y bueno, llegará al desenlace fatal, ¿no? Porque un cuerpo no puede resistir tanto problema. Si no lo vamos transformando. De las situaciones más difíciles, por más oscuras que se nos presenten, siempre hay una posibilidad y una gran oportunidad para fortalecernos, para crecer y para seguir adelante. Sí, de hecho. Es un trabajo que uno tiene que tomarse para descubrirlo. Correcto. De hecho, desde el punto de vista espiritual, las grandes crisis vienen con su lado positivo, que es la transformación. Entonces, no hay que seguir mirando hacia lo negativo, sino mirando hacia dónde está como el círculo vicioso es cuando nos mantenemos en lo mismo, ¿no? Pero el círculo virtuoso es cuando ya hay una salida. La luz. La luz, y la salida está dentro de nosotros mismos. Claro. Y eso no nos lo han enseñado, no lo hemos aprendido, nos ha costado mucho trabajo creer que eso pueda ser así. Y culturalmente también, ¿no? Culturalmente no estamos hechos para ello.
en Venezuela. Exactamente, eso iba a decir, porque sobre todo el mundo occidental no es la misma formación que tiene un hindú, que tiene un tibetano, en fin. Videlma, muchísimas gracias. Lamentablemente muy corto el tiempo, nos quedamos con muchas cosas por decir, pero pendiente para próximas entregas. Con mucho gusto. Así es. Y ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos que la doctora y nosotros pues, hayamos podido aportarles algunas orientaciones para sobrellevar las cosas de mejor manera. Y nos retiramos siempre invitándolos a que nos acompañen todos los mediodías a las 12 en nuestra emisión principal y a las 4 de la tarde la reposición acá por TRT, Siempre Contigo. Como no se sabe dónde, cómo ni cuándo nos va a pescar el COVID, tenemos que unirnos a la inmensa minoría que se está cuidando de él. Ya saben, amigos, será entonces hasta mañana.